Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su canal de literatura Mundo Lupular y ya saben que en estos formatos privilegiamos la conversación, la voz al video y el objetivo es hablar de un tema que parece interesante o que a mí me parece interesante para platicar y debatir con todas y todos ustedes. Yo soy Drist y el día de hoy vamos a platicar, como ya lo pudieron ver seguramente en el título del video o del audio, dependiendo del formato en lo que lo estén escuchando, pues de los relojes inteligentes. Y les quiero platicar un poquito mi experiencia y las razones por las cuales ya hoy en día, como se podrán dar cuenta por acá, ya no uso relojes inteligentes y más bien me dedico a utilizar relojes vintage o relojes que me parecen elegantes o que me parece que me van a dar un toque de personalidad distinta. Y pues bueno, efectivamente, ¿no? La verdad es que al principio yo fui de esos que empezaban a adoptar los relojes inteligentes, muy emocionados, creyendo que realmente iban a cambiar mi forma de entender o de ver el mundo de la tecnología o de ser incluso más productivo, por decirlo de alguna forma. Y me compré el Apple Watch 0, que por cierto después vendí y me arrepentí porque creo que hoy tendría un valor sentimental pues un poquito más importante, y no solo sentimental sino también de coleccionismo tecnológico. Y además de ese he pasado por varios relojes inteligentes de Apple. El 0 les decía, también el 3 creo, luego también tuve el 7, luego tuve el 8, también he tenido un Apple Watch. Al final los he ido regalando, los he ido vendiendo. Y también he tenido relojes inteligentes de otras marcas como el Huawei GT5 Pro, que he utilizado tanto en un celular con Android como en un celular con iOS. Y si bien pues ofrecen algunas ventajas, llegó un momento en el que me cansé de los relojes inteligentes y entonces me dije a mí mismo, ¿sabes qué? A mí mismo no necesitas un reloj inteligente porque te está generando más problemas que beneficios, porque todas esas cosas de productividad, esas cosas de hacer que las cosas sean más ágiles, más sencillas y más rápidas, en realidad se estaban convirtiendo en un problema para mí y no estaban logrando que realmente estuviera disfrutando de los beneficios de tener un reloj inteligente. Pero bueno, obviamente pues es un aparato tecnológico, no todo es malo con los relojes inteligentes, al contrario, creo que tienen demasiadas cosas buenas, pero el objetivo de este video o de esta plática o de este podcast, dependiendo del formato en lo que lo estén viendo, es justamente platicarles de cuáles creo yo que son los beneficios y las cosas en contra de esos relojes inteligentes y también del por qué he decidido, eso sí es un spoiler, ya no seguir usándolos, por lo menos hoy en día, ¿no? Quizá después cuando salga un nuevo Apple Watch cambio de opinión, pero bueno, ahorita estamos en ese rubro. Así que vamos a servirnos la divorciada y vamos a ver entonces cuáles son los beneficios y los no beneficios de utilizar un reloj inteligente. Vamos para allá. ¡Ey, cantinero! ¡Sírveme la divorciada! Bien, colectivo, pues ya estamos aquí sirviendo la divorciada y el primer punto beneficioso que le encuentro usar un reloj inteligente y que creo que es lo que lo hace más práctico es el NFC. ¿Por qué? Porque el permitir que se puedan hacer pagos utilizando un reloj en las terminales, la verdad es que es muy práctico. Esto antes no funcionaba tan bien, por lo menos en un país como el mío que es México, porque no todas las terminales tenían la opción del NFC. Hoy en día, ya en el 2025, la verdad es que es rarísimo cuando encuentro una terminal que no acepta NFC. Así que ya puedo pagar con el celular en cualquier lugar y cuando tenía reloj inteligente era muy cómodo porque no necesitaba ni llevar tarjetas y no necesitaba sacar el celular ni mi cartera. Simplemente ponía mi reloj en la terminal y automáticamente se hacía el cobro. Creo que la tecnología siempre nos debe de ayudar a hacernos la vida más sencilla y aquí sí le doy un punto clave o un punto muy positivo a los relojes inteligentes porque definitivamente esto sí nos hace la vida más sencilla. Y bueno, los NFCs no solamente sirven para hacer pagos, también puedes poner otro tipo de tarjetas y puedes generar otro tipo de circunstancias y conectividades con ellos, así que ese es uno de los grandes pluses. Luego, otra cosa que he resentido de ya no utilizar esto y que consideraba un punto muy positivo es tener las notificaciones al momento. Ojo, lo he resentido tanto para bien como para mal, porque también el tener las notificaciones al momento ha sido uno de los
cosas más importantes que yo he tenido para dejar de utilizar este tipo de dispositivos. Pero es cierto, o sea, a fin de cuentas, el tener las notificaciones al momento a veces te puede salvar de no enterarte de algo muy importante que está pasando, de un chat, o puedes, en fin, tener la información que necesitas en el momento preciso que lo necesites. Eso puede ser muy bueno en ciertos contextos, pero también puede llegar a ser muy malo porque te abruma. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Otra, algunas lecturas que utiliza el reloj para dedicadas, ¿no? Como pueden ser la presión, la apnea de sueño, el tiempo de sueño, el ejercicio que tú haces, el estado físico en general, ¿no? Cómo te mide el estado físico. Y esto también es muy importante, porque la vinculación que tiene el reloj con el teléfono y las aplicaciones, si utilizan iPhone como salud o si utilizan otro sistema operativo, también pues existen aplicaciones de salud. Esa vinculación entre el reloj y el teléfono hacen que sus mediciones sean mucho más precisas, aunque no son 100% reales, ¿no? Y no son 100% exactas, ni de los pasos, ni de los latidos del corazón, ni de las horas de sueño, ni de la apnea, ni mucho menos. Lo que sí es un hecho es que es mejor tenerlo a no tenerlo. ¿Por qué? Porque sí pueden ser un parteaguas para darte cuenta, y hay muchos casos en internet de que tienes una enfermedad que no sabías que tenías y gracias al reloj que te fue anunciando ciertas alertas, te diste cuenta de que la tenías, ¿no? O que ha salvado incluso gente de sufrir infartos y bueno, han pasado un montón de cosas gracias a los relojes inteligentes. Entonces, esos sistemas de medición son también un punto muy a favor de estos relojes y quizás sería el punto más importante por el cual yo regresaría a usarlos. Creo que esto se va a arreglar en el momento en el que haya anillos inteligentes que realmente funcionen bien, así que a mí me sería mucho más práctico tener un anillo que me ayudara con todas estas mediciones que un reloj. Pero bueno, ahí está. Lo que también es un hecho es que hemos vivido muchos años sin tener un reloj inteligente que nos esté midiendo absolutamente todo y seguimos funcionando y viviendo de manera común y corriente y normal. Sí son un beneficio, pero tampoco creo que sean un gran aliciente como para ya decir sí voy a traer siempre un reloj inteligente por esto, ¿no? Bueno, otra, la localización. Creo que la localización es un punto muy importante, sobre todo si los utilizan en niños o los utilizan en adultos mayores, porque el GPS que tiene en nuestros relojes inteligentes, sobre todo, ayudan a poder saber en todo momento dónde se encuentra una persona o si a esa persona le ha pasado incluso algo, ¿no? Como por ejemplo en el Apple Watch que tiene esos detectores de caídas. Hay gente o testimonios en el internet de que se han enterado de que una persona mayor ha tenido un accidente gracias a que les ha avisado el reloj. Entonces eso también es bien importante. O hay gente que puede monitorear a sus niños pequeños, tanto por el celular, pero también por el uso de los relojes cuando no traen el celular. Hay otros mecanismos que pueden utilizar para este monitoreo, pero pues el reloj a fin de cuentas inteligente lo permite y también es un plus que se debe de tomar en cuenta. Así que creo que puede servir muy bien para ciertos sectores. A lo mejor si eres un adulto más o menos sano y promedio, no es tan importante esto, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta sentirse segura y monitoreándose familiarmente todo el tiempo y pues aquí también puede ser un plus para utilizar un reloj de esta naturaleza. Y en general creo que esos son los máximos beneficios que veo. Voy a agregar uno más que tampoco es así como que el mejor de todos y puede ser que hay algunos relojes inteligentes como el Apple Watch Ultra, por ejemplo, cuando tienen GPS. Yo honestamente todavía no he encontrado un reloj inteligente que realmente diga este reloj está padrísimo. Pero ahorita lo vamos a ver porque es hora de platicar de las desventajas que veo al utilizar un reloj inteligente. Y justamente en las desventajas que veo de utilizar un reloj inteligente, ahí viene este tema de la versatilidad, de la elegancia, en fin, de todo lo que tiene que ver con utilizar el reloj no solamente como un dispositivo funcional que te da la hora o que si es inteligente te ayuda a hacer mediciones y todo lo que hemos platicado, sino que también se vea bien. Les digo, yo al día de hoy no he encontrado todavía un reloj inteligente que realmente diga, este está padrísimo. Obviamente, prefiero traer hasta un Swatch de 2,000 pesos que tiene a Modigliani, la Mona Lisa, lo que se les ocurra, a traer un Apple Watch Ultra. Se me hacen
no se me hacen feos, pero tampoco se me hacen muy padres. Y creo que una de las ventajas de traer un reloj análogo es que tienes esa capacidad de estártelo cambiando cada rato, de traer diferentes. Los relojes análogos no te esclavizan a traerlos, mientras que los relojes digitales, los relojes inteligentes sí te esclavizan a tenerlos puestos todo el tiempo, ¿no? Por las mediciones, por las notificaciones, etcétera. Entonces, hoy puedo traer este reloj. Si se dan cuenta, es un Casio, es el caso de que estén viendo el video, un Classic Casio, que la verdad es que terminé regresando a ellos, pero también puedo traer un Bulova o en fin, otros, o un Swatch. Uso mucho los relojes Swatch también, y la verdad es que depende de mi estado de ánimo, cambiarme el reloj es algo que está muy padre, porque los relojes a fin de cuentas hacen que tu personalidad también se refleje de ciertas maneras. Y yo sé que en los relojes inteligentes lo puedes hacer con cosas como la correa, pero honestamente, pues las correas tampoco es que sean tan buenas. Y hay relojes que son muy bonitos, como el Huawei GT5 Pro, pero físicamente, pero aún así las carátulas, las imágenes todavía no se acercan a ver un buen reloj ya físicamente. Entonces creo que ese es un punto en contra. Otra desventaja importantísima son las notificaciones. Pueden ser, les decía hace un rato, un punto a favor en cierto momento, pero también son un terrible o una terrible causa de estrés. La verdad es que yo me he dado cuenta que entre menos notificaciones tenga, para mí es mejor. Porque el hecho de traer el relojito inteligente en la mano y que te esté vibre y vibre y vibre todo el tiempo, así estés trabajando o así estés descansando o estés haciendo lo que sea, esa vibración ya nos condiciona a saber que tenemos que atenderla y estar al pendiente todo el tiempo, todo el día de las notificaciones, ya sean laborales, ya sean personales, ya sea cualquier tontería de alguna aplicación que ustedes utilicen, etcétera. La verdad es que es frustrante, la verdad es que termina desgastándote y te termina haciendo más mal que bien. Yo por eso decidí mejor organizar mis notificaciones con otro tipo de herramientas, como pueden ser los focos de atención o, en fin, los focos que tiene, por ejemplo, el Apple, ¿no? El celular de Apple, el iPhone. Como, por ejemplo, tengo un foco para el trabajo, tengo un foco para las cosas personales, cuando estoy haciendo deporte, etcétera, pero únicamente en el celular. La verdad es que sí llegué a ese grado de sentirme completamente estresado, de estar escuchando que todo el día me sonaba el celular y que todo el día además me estaba vibre y vibra la muñeca gracias al teléfono. Así que desde que tengo un reloj que no es inteligente, mi vida no quiero decir que sea completamente más pasiva ni más tranquila, pero sí ha mejorado mucho en ese aspecto. Y va ligado a la tercera cosa que no le veo tan buena, que es que justamente tener el reloj, por estar teniendo las notificaciones todo el tiempo, te hace muy dependiente al celular. Entonces quieres estar todo el tiempo viendo tu celular porque a cada rato estás sabiendo que tienes notificaciones. Entonces, si traes un reloj inteligente y dejas el celular a 3, 4 metros en otro cuarto, de todas maneras sabes que está activo. ¿Por qué? Porque el reloj te lo está anunciando y hace que todo el tiempo estés agarre y agarre el celular. Y creo que la vida también llega a un punto en el que se trata más de dejar el celular que de estarlo agarrando todo el tiempo. Y bueno, otra cosa que les quería platicar de cosas negativas que pudieron encontrarle a los relojes inteligentes es la obsolescencia, ¿no? La rápida muerte de estos dispositivos. Hoy compramos un reloj inteligente de 10,000 pesos. El próximo año ya hay uno nuevo que sustituyó al anterior y en lugar de ir aumentando su valor, se va depreciando. Ni siquiera se queda como empezó, siempre se va depreciando, porque la tecnología tiene esa obsolescencia programada. Entonces no te da estatus, te estresa, es obsoleto. Yo sé que hay Apple Watch, por ejemplo, creo que el 0 o el 1 tenían una versión de Oreo que además estaba carísimo y han salido otros en algún momento que pues pueden incrementar su valor, pero no es por el reloj en sí, sino por a lo mejor el material del que están hechos, ¿no? En cambio, si te compras un Omega, que también influye mucho el material y demás, pues en lugar de ir degradándose de precio, al contrario, muchas veces va subiendo. Y si tienes un Omega, ese Omega te va a servir hoy y te va a servir durante 50 años.
Y digo Omega nomás por decir, pero puede ser cualquier marca de relojes. Incluso yo tengo un reloj Casio que tengo desde que tenía 12 años con calculadora y todavía hoy ese reloj sigue sirviendo y creo que le he cambiado la pila una vez o dos veces a lo mucho en toda la existencia que lo he tenido, que han sido ya más de casi 30 años, por decirlo de alguna forma. Un Apple Watch, el 0 que les digo ya no lo tengo, el 3 lo tengo por ahí arrumbado, pero ya se ve viejo y feo, porque también el diseño de estos aparatos tecnológicos son obsoletos. Conforme va pasando el tiempo también se van viendo feos. En cambio, un Omega, un Rolex, lo que ustedes quieran, nunca va a dejar de verse bien en diseño. Y esto no quiere decir que forzosamente tengas que comprarte un reloj de esta naturaleza, ¿no? Puede ser un reloj cualquiera, les digo, desde un Casio. El Casio Vintage hoy en día sigue viéndose bien. Los relojes inteligentes como el Apple Watch 0 hoy en día se ve como un aparato viejo, ¿no? O no sé si solo sea mi perspectiva. Y pues yo sé que con este tipo de comentarios a lo mejor habrá gente que esté de acuerdo y a lo mejor habrá gente que no. También creo que los relojes inteligentes son un buen complemento a la tecnología, te ayudan a ampliar tu ecosistema, pero pues a fin de cuentas creo que esto va de gustos y de pasiones. Y yo me di cuenta de que mi vida es mucho más tranquila sin un reloj inteligente que con un reloj inteligente, por lo menos hasta este momento. Así que sin más de qué platicar el día de hoy, eso era lo que quería decirles. Ahora cuéntenme cuál es su experiencia, ¿les gustan los relojes inteligentes? ¿Se les hacen útiles? ¿Prefieren utilizar relojes no inteligentes? ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes tienen con respecto a este tema? Yo la verdad es que por lo pronto me quedo con mis Casio, me quedo con mis Bulova, me quedo con el que me vaya gustando. Ahora me he dedicado a comprar muchos relojes y los Apple Watch y los Huawei y demás, ahí se quedan en un cajón. Creo que con mi celular o con mi iPad es más que suficiente para poderme mantener comunicado y conectado. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes? No se les olvide comentarlo y si llegaron hasta acá, pues denos un like, síganos en Mundo Lupular y ya nos estaremos viendo y platicando en otro podcast. Que tengan buena tarde, noche o día, dependiendo a qué hora lo escuchen. Bye.